Lección 1. Arrepentimientos y experiencias. Qué lástima, te marchaste temprano del evento. Sí, pero aún quedaba mucho por ver. Eso siempre es frustrante, que perdiste alguna actividad importante. Lo hice. Quería ver la actuación en directo. Esos momentos pueden ser tan memorables. Sí, la próxima vez me aseguraré de planificarlo mejor. Se trata de aprender de las experiencias. Exacto. Mantengámonos al tanto de los próximos eventos. Me encantaría, así no nos perderemos nada. Lección 2. Gestión de proyectos. Podemos ajustar las fechas de vencimiento por unos días si es necesario. Qué buena idea. La flexibilidad puede aliviar mucho el estrés. Sí, ayuda a todos a mantenerse enfocados sin sentirse presionados. ¿Has consultado a todos sobre su progreso? Lo hice, la mayoría va según lo previsto, pero algunos necesitan más tiempo. Es comprensible. La comunicación es clave en estas situaciones. Exactamente. Asegurémonos de que todos se sientan apoyados. Sí, es importante trabajar en equipo. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Lección 3. Constitución Europea. Quieren una constitución tipo estadounidense para Europa. ¿Qué propuesta tan interesante? ¿Crees que podría funcionar? Podría ser que nuestras leyes dependan de la tendencia del pueblo albanés. Sí, la dinámica política realmente puede influir en tales decisiones. Exactamente. Es fascinante cómo los distintos países abordan la gobernanza. Estoy de acuerdo. Cada nación tiene sus propios desafíos y soluciones. ¿Has leído sobre algún acontecimiento reciente en la política europea? Sí, los debates sobre la unidad y los derechos individuales son apasionantes. Sigamos siguiendo estos temas, son importantes para comprender problemas globales. Lección 4. Opciones de repostería. La cafetería tiene una gran variedad de pasteles para que puedas elegir. ¡Qué rico! Me encanta probar pasteles nuevos. Claro, podemos pedir bocadillos a la habitación. Sí, sería perfecto. Es un placer disfrutarlos con comodidad. ¿Tienes algún pastel favorito que quieras probar? Últimamente tengo antojo de un croissant de chocolate. Creo que voy a pedir una tarta de frutas. ¡Qué rico! Hagamos nuestro pedido y disfrutemos de algunas delicias. No puedo esperar para disfrutarlo. Lección 5. Reflexionando sobre los recuerdos. Algunos de los recuerdos tristes son dolorosos, pero todos son parte de mi vida. Lo entiendo. Es fundamental reconocerlos. Sí, moldean quiénes somos y cómo crecemos. Claro, te resulta útil hablar de esos recuerdos.
A veces sí, compartir me ayuda a procesar mis sentimientos. ¡Qué enfoque tan sano! Es bueno tener a alguien con quien hablar. Estoy de acuerdo. ¿Y tú? ¿Cómo lidias con los recuerdos tristes? Me gusta escribirlas, me ayuda a liberar emociones. Suena terapéutico. Sigamos apoyándonos mutuamente en nuestras reflexiones. Lección 6. Desafíos financieros. Hoy en día muchos jóvenes tienen dificultades para pagar sus hipotecas. Sí, es difícil. La mayoría no puede permitírselo, sobre todo en el mercado actual. Es preocupante, especialmente cuando los estudiantes no pueden costear la educación que necesitan. Por supuesto, la educación es fundamental para el éxito futuro. ¿Has encontrado algún programa que ayude con esto? He oído hablar de algunas becas que pueden aliviar la carga financiera. Genial, es fundamental apoyar a los estudiantes para que alcancen sus sueños. Sí, sigamos divulgando estas oportunidades. Estoy de acuerdo, la concientización puede marcar una gran diferencia. Lección 7. Planificación de aventuras. Estoy planeando una aventura memorable en un país remoto. Suena genial. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en viajar a Nueva Zelanda, es tan hermoso allí. Wow, he oído que los paisajes son impresionantes. Sí, las montañas y los lagos son perfectos para actividades al aire libre. Me encantaría verlo. ¿Hay algún sendero cerca? Sí, hay senderos para caminar que conducen a miradores impresionantes. Perfecto. Me encanta el senderismo y estar al aire libre. Planeemos un viaje allí juntos algún día. Lección 8. Planes de fin de semana. Oye, ¿qué harás este fin de semana? No mucho, solo me lo estoy tomando con calma. ¿Por qué preguntas? Estaba pensando que podría ser lindo emprender una pequeña aventura. Suena divertido. ¿Qué tienes en mente? Tal vez una excursión de un día a las montañas para hacer alguna caminata. Me encanta la idea. El aire fresco y la naturaleza suenan refrescantes. Exactamente. Además, es una excelente manera de desconectar de la semana. Planifiquémoslo y encontremos un buen camino para explorar. ¡Qué emoción! Será una escapada de fin de semana perfecta. Lección 9. Colaboración en equipo. Sí, participo en reuniones de equipos virtuales y chateo periódicamente. Genial. Es importante mantener el contacto con tu equipo. Por supuesto, ayuda a mantener la colaboración y la productividad. ¿Consideras que las reuniones virtuales son efectivas? Pueden serlo, especialmente cuando todos están comprometidos. Estoy de acuerdo. Una comunicación clara es clave en esos entornos. Sí, siempre intento estar preparado con actualizaciones y comentarios.
Esa es una estrategia inteligente. Mantiene las reuniones enfocadas. Compartamos más consejos sobre cómo mejorar el trabajo en equipo virtual. Lección 10. Hora de la reunión. ¿A qué hora vas? Alrededor de las 5 p.m. Esto es conveniente para usted. Sí, eso funciona perfecto para mí. Genial. Me aseguraré de estar listo para entonces. Deberíamos encontrarnos primero en el café. Suena bien. Me encanta su café. Yo también. Estaría bien charlar con una bebida caliente. Sí, estoy deseando tener nuestra conversación. Igualmente, siempre es un placer pasar tiempo juntos. Lección 11. Ideas para escapadas de fin de semana. Hola, estoy pensando en planear una escapada de fin de semana. ¿Alguna sugerencia? ¡Qué emocionante! ¿Has pensado en la playa? Sí, me encanta la idea de relajarme junto al mar. El sonido de las olas es tan relajante. Exactamente, es el escape perfecto del bullicio. ¿Qué tal una cabaña en la montaña? Eso también podría ser refrescante. ¡Qué buena idea! Me encanta estar en la naturaleza. Analicemos ambas opciones y veamos cuál se adapta mejor. No puedo esperar para empezar a planificar nuestra aventura. Lección 12. Servicios del hotel. Las habitaciones están equipadas con comodidades electrónicas. Sí, generalmente tienen todo lo necesario para una estancia cómoda. Qué bueno saberlo. Siempre agradezco tener comodidades modernas. Por supuesto, hace que viajar sea mucho más fácil. ¿Crees que también deberíamos comprobar la disponibilidad de Wi-Fi? Sí, eso es esencial para mantenerse conectado. Estoy de acuerdo. Es genial tener esa opción cuando estás de viaje. Asegurémonos de preguntar sobre todas las comodidades al momento de hacer la reserva. Claro, nos ayudará a elegir el mejor alojamiento. Lección 13. Universidades europeas. ¿Sabías que el mayor número de universidades en Europa es bastante impresionante? Sí, tiene 17 universidades financiadas con fondos públicos, lo cual es mucho para un solo país. Por supuesto, demuestra su dedicación a la educación. Me parece fascinante cómo los distintos países priorizan la educación superior. Claro, cada universidad tiene sus propios programas y fortalezas. ¿Has considerado postularte a alguno de ellos? Sí, me interesan especialmente sus programas de relaciones internacionales. Suena emocionante. Es un campo fantástico, sobre todo en el mundo actual. Sí, sigamos analizando nuestras opciones e investigando más. Lección 14. Estrategias presupuestarias. Intento crear un presupuesto y cumplirlo.
¡Qué enfoque tan inteligente! Realmente ayuda a administrar las finanzas. Sí, priorizo lo esencial sobre los lujos, lo que me ayuda a mantener el rumbo. Por supuesto, es importante saber a dónde va tu dinero. ¿Ha encontrado alguna herramienta de presupuestación que funcione bien para usted? Utilizo una aplicación que rastrea mis gastos y me ayuda a establecer límites. Suena útil. Quizás lo intente. Sin duda, hace que elaborar un presupuesto parezca menos abrumador. Compartamos consejos sobre cómo podemos mejorar nuestros hábitos financieros. Lección 15. Alojamiento de viaje. ¿Alguna sugerencia del alojamiento durante nuestro viaje? Bueno, escuché que Airbnb ofrece opciones asequibles que son bastante buenas. ¡Qué buena idea! Alojarnos en un Airbnb nos da una experiencia más local. Exactamente. Además, a menudo encontramos lugares con cocina para ahorrar en las comidas. Es cierto, cocinar algunas de nuestras propias comidas podría ser divertido. Sí, busquemos lugares con buenas reseñas y servicios. Comenzaré a buscar esta noche y compartiré mis hallazgos con ustedes. Perfecto. Estoy deseando encontrar el lugar ideal para nuestra estancia. Será un viaje emocionante. Lección 16. Consejos para taxis. Disculpe, estoy interesado en unirme a una clase de fitness durante mi estancia. Genial. ¿Has comprobado si hay clases disponibles? Sí, escuché que hay varias opciones cerca. Genial. ¿Estás pensando en algún tipo de clase de fitness en particular? Me estoy inclinando por el yoga o algo más energético como zumba. Ambas son divertidas. El yoga es genial para relajarse, mientras que la zumba es divertidísima. Exactamente. Creo que estaría bien probar algo nuevo. Vamos a inscribirnos en una clase juntos. Me encantaría. Será una forma genial de mantenerme activo. Deberíamos adquirir también bandas de resistencia. ¡Qué buena idea! Son versátiles para diferentes entrenamientos. Sí, me encanta que puedas usarlos para entrenamiento de fuerza y estiramientos. Por supuesto. Además, son fáciles de guardar y llevar de viaje. ¿Los has utilizado antes? Lección 17. Equipos de fitness. Sí, los encuentro muy efectivos para tonificar los músculos. Suena genial. Añádalos a nuestra lista de compras. Perfecto. Qué ganas de empezar nuestra nueva rutina de fitness. Yo también. Va a ser divertido y desafiante. Lección 18. Contexto histórico. Hay mucho que aprender sobre el egoísmo mortal de clase, secta o raza. Sí, es un problema grave que puede crear divisiones significativas en la sociedad. Por supuesto, comprender la historia nos ayuda a reconocer estos patrones. Estoy de acuerdo. Es fundamental aprender del pasado para construir un futuro mejor.
¿Has leído algún libro que explore estos temas? Sí, hace poco leí una novela que abordaba la lucha de clases de forma sugerente. Suena interesante. Me encantaría saber más. Te lo presto, es un buen tema de conversación. No puedo esperar para sumergirme en ello. Lección 19. Clases de arte. ¿Tomaste alguna clase de arte para mejorar tus habilidades? Sí, me ayudaron mucho a mejorar mi técnica. Genial. ¿En qué medio te centraste? Me concentré en pintar con acuarela. Es muy relajante. Siempre he querido probarlo. ¿Algún consejo para principiantes? Comience con temas sencillos y practique la superposición de colores. Eso suena manejable. Quizás me anime a tomar una clase. Deberías. Es una forma divertida de expresar tu creatividad. Lo consideraré sin duda. Planifiquemos una sesión de pintura juntos. Lección 20. Exploración de la cocina local. Un nuevo lugar. Ya conoces la gastronomía local. Sí, he oído que tienen mariscos deliciosos y platos únicos. Suena genial. Me encanta probar la comida local cuando viajo. Yo también. Es una de las mejores maneras de experimentar una nueva cultura. ¿Hay algún plato específico que estés deseando probar? Tenía ganas de probar la sopa de almejas. He oído que es la mejor. Es un clásico. Me encantaría unirme a ustedes. Hagamos una lista de restaurantes para visitar mientras estemos allí. Genial idea. Tengo muchas ganas de explorar la escena culinaria. Lección 21. Reflexiones sobre eventos. Qué lástima. Te marchaste temprano del evento. Sí, pero aún quedaba mucho por ver. Eso siempre es frustrante. ¿Que perdiste alguna actividad importante? Lo hice. Quería ver la actuación en directo. Esos momentos pueden ser tan memorables. Sí, la próxima vez me aseguraré de planificarlo mejor. Se trata de aprender de las experiencias. Exacto. Mantengámonos al tanto de los próximos eventos. Me encantaría. Así no nos perderemos nada. Lección 22. Plazos flexibles. Podemos ajustar las fechas de vencimiento por unos días si es necesario. ¡Qué buena idea! La flexibilidad puede aliviar mucho el estrés. SIR ayuda a todos a mantenerse enfocados sin sentirse presionados. ¿Has consultado a todos sobre su progreso? Lo hice. La mayoría va según lo previsto, pero algunos necesitan más tiempo. Es comprensible. La comunicación es clave en estas situaciones. Exactamente. Asegurémonos de que todos se sientan apoyados.
Sí, es importante trabajar en equipo. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Lección 23. Aventuras de compras. He estado mirando por todas las tiendas, pero no he encontrado nada que crea que le gustaría o que pueda permitirme. Qué frustrante. ¿Has pensado en lo que podría disfrutar? Lo he pensado, pero nada parece encajar. Quizás podrías considerar regalos personalizados. A menudo tienen un toque especial. ¡Qué buena idea! La personalización puede hacer que incluso los regalos más sencillos parezcan únicos. Exactamente. Además, se nota que lo pensaste. Definitivamente lo investigaré. Gracias por la sugerencia. No hay problema. Sigamos buscando juntos, quizá encontremos algo genial. Agradezco tu ayuda. Siempre es mejor comprar con un amigo. Lección 24. Inspiración para la aventura. Un placer. Seguro que vivirás una aventura increíble. Gracias. Tengo muchas ganas de verlo. Mucha suerte con la planificación. ¿Ya has elegido a dónde ir? Sí, estoy pensando en explorar las montañas. Suena fantástico. El aire fresco y el paisaje serán refrescantes. Exactamente. Tengo muchas ganas de hacer senderismo y disfrutar de las vistas. ¿Tienes alguna ruta específica en mente? He oído muy buenos comentarios sobre el que lleva a la cascada. Suena genial. Deberíamos planear un viaje juntos algún día. Lección 25. Elección de fragancias. Me gusta mucho este aroma floral. ¿Quieres probarlo? Claro, lo intentaré. ¿Qué te parece? Creo que te queda bien. Es ligero y refrescante. Gracias. Me encantan los aromas florales, me revitalizan muchísimo. Por supuesto, realmente pueden mejorar tu estado de ánimo. ¿Tienes una fragancia favorita? Me encantan los aromas cítricos. Me recuerdan al verano. Genial. Exploremos más opciones juntos. Lección 26. Delicias culinarias. El estado de Luisiana es famoso por su comida picante cajún. Sí, este estilo de cocina es muy rico en sabor y cultura. Me encanta cómo combina varias influencias como elementos franceses y africanos. Por supuesto, ¿has probado algún plato tradicional? Probé gumbo y jambalaya y estaban increíbles. Son clásicos. Me encantaría intentar hacerlos algún día. Eso suena como un proyecto de cocina divertido. Sí, organicemos una cena con temática cajún. Estoy emocionado. Será una experiencia deliciosa. Lección 27. Identidad europea.
La Comunidad Europea es una manifestación de esa identidad europea. Sí, pero no es el único. Hay muchos lazos culturales también. Exactamente. Nunca debemos olvidar las diversas historias que configuran Europa. Por supuesto, cada país tiene su propia identidad y tradiciones. ¿Has leído algún artículo interesante sobre la unidad europea? Sí, las discusiones sobre valores compartidos y cooperación son fascinantes. Es importante para el futuro de Europa abrazar tanto la unidad como la diversidad. Sí, sigamos explorando estos temas juntos. Me encantaría. Comprender estas dinámicas es fundamental. Lección 28. Aspiraciones de liderazgo. Para concluir, me gustaría decir que quiero ser un presidente que hable menos y trabaje más. ¡Qué enfoque tan innovador! Las acciones hablan más que las palabras. Exactamente. Creo en predicar con el ejemplo y dejar un impacto real. Por supuesto, la gente aprecia a los líderes dedicados y visibles en su esfuerzo. Sí, se trata de servir a la comunidad y atender sus necesidades. Admiro tu visión. ¿Qué cambios específicos esperas implementar? Quiero centrarme principalmente en mejoras en la educación y la atención sanitaria. Esas son grandes prioridades. Realmente pueden cambiar vidas para mejor. Agradezco su apoyo. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 29. Costos de los boletos. ¿Cuánto costarán las entradas? El total será de $20 para el evento. Es razonable. Me alegra que no sea demasiado caro. Sí, es una gran oportunidad para disfrutar del entretenimiento sin gastar una fortuna. Hay descuentos disponibles para grupos. Creo que hay un descuento si compramos al por mayor. Perfecto. Reunamos a algunos amigos más para que se unan. Buena idea. ¿Cuántos más? Mejor. No puedo esperar al evento. Va a ser muy divertido. Lección 30. Apreciación de la naturaleza. El aire es fresco y ligeramente húmedo. Sí, me encanta lo refrescante que se siente afuera. Hace que todo parezca vivo, ¿no? Por supuesto, sentimos cada extremidad y nos maravillamos. Es sorprendente cómo la naturaleza puede evocar sentimientos tan fuertes. Sí, siempre siento humildad ante la naturaleza. Yo también. Dediquemos más tiempo a apreciar estos momentos. Claro, deberíamos planear más actividades al aire libre juntos. Estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura en la naturaleza. Lección 31. Aventuras en la ciudad. Explorar una nueva ciudad puede ser toda una aventura. ¿Qué crees que la hace auténtica?
Creo que sumergirse en la cultura local es fundamental. Se trata de experimentar la vida cotidiana, no solo los lugares turísticos. Es muy cierto. Visitar mercados y restaurantes locales puede darte una idea real de la ciudad. Exactamente. Hablar con la gente local también puede brindarte información que no encontrarás en las guías de viaje. ¿Alguna vez has tenido una experiencia única al explorar una nueva ciudad? Sí, una vez me uní a una clase de cocina en un pueblo pequeño, y fue una manera muy divertida de conectarme con la cultura. Suenan increíble. Me encantaría probar algo así. Deberíamos buscar experiencias como esta en nuestro próximo viaje. Claro, haría que la exploración fuera aún más memorable. Lección 32. Problemas financieros. Es difícil cuando los gastos mensuales suman entre 2.000 y 3.000 dólares. Es una carga pesada para cualquiera. ¿Cómo lo gestionas? Sinceramente, es cuestión de equilibrio. Tengo que administrar mi presupuesto con cuidado y, a veces, recortar gastos de lujo. ¿Tiene sentido? ¿Has considerado buscar maneras de reducir esos gastos? Sí, pero es un reto. Siento que ya he recortado todo lo que podía. Tal vez podría considerar refinanciar algunos préstamos o negociar facturas. Buen punto. No había pensado en negociar. Puede que valga la pena intentarlo. Quizá te sorprendas de lo que las empresas están dispuestas a hacer. Definitivamente lo investigaré. Gracias por el consejo. Lección 33. Encontrar la oficina de correos. Necesito enviar algo urgentemente. ¿Sabes cómo llegar a la oficina de correos más cercana? Sí, no está muy lejos de aquí. Sigue recto por esta calle, unas cuadras. Eso suena fácil. Está cerca de algún punto de referencia. Sí, está al lado del supermercado, así que también puedes pasarte allí si necesitas algo. Perfecto. ¿Cuánto crees que tardarías en llegar caminando? Quizás entre 10 y 15 minutos, dependiendo de tu ritmo. Eso es manejable. ¿Hay algún horario específico que deba conocer? Suelen abrir sobre las 9 de la mañana y cerrar sobre las 5 de la tarde. Genial. Me aseguraré de ir antes de que cierren. Gracias por las indicaciones. Lección 34. Perspectivas históricas. Es fascinante cómo los mexicanos superaron toda resistencia durante los conflictos históricos. Por supuesto, su determinación fue fundamental, pero enfrentaron grandes desafíos. Sí, los números estaban de su lado, pero las luchas eran intensas. Es increíble pensar en los sacrificios que hicieron para lograr sus objetivos. La historia a menudo nos enseña sobre la resiliencia y la fortaleza frente a la adversidad. Sin duda, comprender estos acontecimientos nos ayuda a apreciar el presente con mayor profundidad. ¿Crees que estudiar historia puede influir en nuestras acciones futuras? Claro, aprender del pasado puede guiarnos para tomar mejores decisiones hoy.
Me encantaría profundizar en este tema contigo en algún momento. Lección 35. Sensaciones de mariscos. El marisco fresco es siempre imprescindible cuando se visita un pueblo costero, ¿verdad? Por supuesto, hay algo especial en disfrutar del marisco junto al mar. ¿Has probado algún plato de marisco local que te haya gustado? Sí, comí un plato de pescado a la parrilla que estaba sencillamente delicioso, servido con una salsa picante. ¡Qué tentador! ¿Qué tipo de marisco sueles comer? Me encantan los camarones y las vieiras, son muy versátiles y sabrosos. Soy fanático del cangrejo, especialmente cuando está recién pescado. Los mariscos frescos marcan la diferencia. Es una experiencia totalmente distinta a la de las opciones congeladas. Definitivamente deberíamos buscar un buen restaurante de mariscos cuando visitemos la costa.